Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a explicar el fenómeno de la prolepsis en la lengua griega. Es un fenómeno que también aparece en latín, en otras lenguas indoeuropeas y hasta en lenguas modernas, así que también los insto a ustedes a pensar en ejemplos en estas otras lenguas como para enriquecer la problemática, porque van a ver que yo voy a dar las explicaciones, voy a teorizar y a mostrarles algunos ejemplos, pero no todas las gramáticas piensan el fenómeno del mismo modo, entonces me parece que también la comparación con sus propias lecturas y sus propias apreciaciones lingüísticas los va a ayudar a tener una visión de conjunto. Bien. Entonces, empezamos con una definición de prolepsis. Al fenómeno este lo podemos definir como un adelantamiento del sujeto de una cláusula subordinada que aparece anticipado en la función de objeto en la oración principal, ¿sí? Ahí tienen la definición más simple, más sencilla, y si les interesa también les pongo abajo las referencias bibliográficas que hacia el final del video después van a encontrar, ¿sí? De donde aparecen los parágrafos en donde digamos, donde encuentran básicamente esta definición. Bien. Les hago un comentario del nombre del fenómeno. Prolepsis es en griego, que viene del verbo prolambano, ahí el lepsis, ¿no? Advertimos la raíz de lambano. Y con este, digamos, origen etimológico de la palabra, o sea, prolambano es algo así como tomar por anticipado. Se observa bien ese carácter transformacional del fenómeno que veíamos en la definición, no es ese objeto que estando originalmente, digamos, en una cláusula subordinada, pasa, o sea, se adelanta, se anticipa como objeto en la principal, ¿sí? Vamos a los ejemplos que seleccioné para, me parece que ahí es donde van a observar mejor el fenómeno. Fíjense que, bueno, les voy a dar varios ejemplos porque quiero que también vean la multiplicidad de fuentes y de registros en los que se puede encontrar el fenómeno. Primero les pongo un ejemplo de Homero. Ahí tenemos, es un ejemplo de la Ilíada, que dice Edgar, Katasiumona del Fion, José Poneito. El sujeto tácito es Menelao. La traducción que podemos hacer así simple es, pues Menelao conocía, y traducimos de corazón, Katasiumon, cómo sufría su hermano, ¿sí? Adelfeón José Poneito, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer linealmente una traducción de esto, tendríamos que decir, Menelao conocía de corazón a su hermano, cómo sufría. ¿Sí? Ahí está digamos, la prolepsis. Si yo quiero en la traducción volcar plenamente la prolepsis, sería eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la prolepsis entonces? Adelfeón es el objeto proléptico, el objeto adelantado, que funciona como objeto del verbo principal, pero, ven ahí en José Poneito tiene la subordinada, ese adelfón en realidad es el sujeto de la subordinada, es el sujeto de Eponeito, ¿sí? Entonces ahí está la prolepsis, que ese adelfón está adelantado como objeto, en este caso acusativo, dependiendo de Ede, pero desde el punto de vista del sentido pensemos que es el sujeto de Eponeito, que es la subordinada, ¿sí? Y por ese motivo es que hablamos entonces de adelantamiento para este fenómeno, ¿no? Por supuesto que, insisto, la traducción que yo les estoy dando es una traducción que pretende, bueno, reflejar en castellano la idea que quiere transmitir la oración, pero la prolepsis sería en esta forma más torpe de conocía a su hermano, cómo sufría, ¿sí? Bien, les pongo un segundo ejemplo. Vean ahí, esto es un ejemplo de la Medea de Eurípides. Temo que ella planea algo nuevo. Les pongo ahí la traducción. Dedo cadauten, metibulese neón. Neón, perdón. Bien, ahí que tenemos entonces. Tenemos auten, les marco ahí en amarillo, que es el elemento proléptico. Ven, es el objeto de dedoica. Después tienen ahí a partir de me aparece la subordinada. Temo, entonces auten, le temo a ella, pero ¿qué es lo que temo? Que ella, o sea, el sujeto de Bulese, trame o planee algo nuevo, ¿sí? Entonces, ven la complejidad también incluso para la traducción, ¿no? del fenómeno.
Les pongo algunos ejemplos más, ya les digo, me parece importante que también vean las distintas apariciones en distintos géneros y en distintos momentos históricos. Ahora igual voy a repasar algo de eso. A ver, este es un ejemplo de Platón, del Protágoras, que dice: Tus de Andreius, hos utaraleio eisin, udamu epedeixas. La traducción es algo así como no demostraste, ahí para nada, eso está al final de la oración, ¿no? Udamu epedeixas, que los valientes, tus Andreius, no son audaces. Y digamos, ¿dónde tenemos entonces el elemento proléptico? En tus Andreius. Y en hos, utarraleo e eisin tenemos la subordinada. Este tus Andreius está en acusativo, adelantado, ven ahí muy adelantado como objeto, cuando, digamos, desde el punto de vista de sentido, es el sujeto del eisin que tenemos en la oración subordinada que empieza en hos. Vamos ahora a otro ejemplo. Este es un ejemplo de Genofonte, de la Anábasis, en donde ahí tenemos Caigar ede auton jotimesonejoi tu persicus trateumatos, es la oración en griego. La traducción, bueno, el sujeto tácito es Ciro, Ciro sabía, de nuevo ahí tenemos el verbo oida, que este, autón, ahí está el elemento proléptico, ocupaba, bueno, tenía, ¿no? El verbo sejo, ¿no? El centro del ejército persa. Fíjense cómo entonces ahí tenemos la de Joti, que está después, ¿no? del elemento proléptico autón, y este autón, de nuevo, este es el sujeto del ejoi que está en la subordinada. Les doy un último ejemplo y ahora después pasamos a describir el fenómeno. Este ejemplo es de el panegírico de Isócrates. Tus nomus scopun, hopos acribos, caikalos hexusin. Fíjense cómo acá tenemos de nuevo el primer elemento de la oración es tus nomus, ¿sí? Está ahí adelantado incluso por completo, o sea, este es el primer elemento de la frase, y bueno, la traducción que ahí les ofrezco, de nuevo una traducción instrumental, examinaban cómo las leyes serían precisas y buenas. Scopun es el verbo principal, tus nomus es el objeto adelantado, después ahí en hopos tenemos la subordinada, y tus nomus haría, digamos, las veces de sujeto de ese hexusin que precisamente, bueno, el hexusin está en la subordinada, ¿no? Entonces, se entiende cómo se fue armando el fenómeno. O sea, siempre es un elemento que aparece como objeto adelantado, que debería ser el sujeto de una subordinada que aparece después, ¿sí? Vamos entonces ahora a resumirles las características generales del fenómeno, que también, bueno, en virtud de los ejemplos, algo ustedes ya habrán observado. A ver, en primer caso vamos a hablar de qué verbos están involucrados en general en este tipo de fenómenos de prolepsis, qué tipo de subordinadas son las que también aparecen frecuentemente, el registro de apariciones de la prolepsis. ¿Qué pasa con ese elemento proléptico? ¿En qué caso aparece y en qué posición? Si es que podemos resumirlo, ¿no? A grandes rasgos. Después voy a hacer un resumen, por supuesto, de las explicaciones gramaticales, ¿no? Las que van dando los tratados y las gramáticas, algún que otro artículo también por ahí más específico. Y por último, voy a apelar a que también pensemos algunas explicaciones del tipo retórico o estilístico que acá quiero, digamos, ya ir adelantándoles mi opinión. Para mí no van, o sea, no pueden estar disociadas las explicaciones retóricas y estilísticas de las gramaticales, ¿no? O sea, porque es un fenómeno particular, ¿sí? Así que bueno, les adelanto por qué me interesa ver también el fenómeno digamos, en su completitud, o sea, no solo desde el punto de vista gramatical. Bien, vamos entonces ahora a empezar a comentar. En principio entonces decíamos qué verbos son los que frecuentemente vamos a encontrar en estos fenómenos de prolepsis. En general son verbos de decir, ¿sí? Hemos visto alguno en los ejemplos, no, de verbos de decir creo que no nos aparecieron. Pero bueno, los verbos de decir son verbos en los que se suele dar prolepsis. Verbos de conocimiento o de saber, esos ejemplos sí nos aparecieron. Reviso los fenómenos, no, los ejemplos de decir no aparecieron, de conocimiento sí aparecieron.
Otro tipo de verbos que aparecen en prolepsis son verbos de percepción, ver, escuchar, esos también aparecen. Y verbos que podríamos decir o llamar de sentimientos o de emociones. Por ejemplo, en nuestros ejemplos había aparecido el verbo temer, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a los verbos los que se ven involucrados, podríamos decir, en los fenómenos de prolepsis. Respecto de qué subordinadas son las que aparecen después, tenemos subordinadas de los llamados estos de verba curandi, los verbos de esfuerzo, también los llaman algunas gramáticas. Subordinadas también de estos de verba timendi, que bueno, nos aparecieron, ¿no? Con el verbo en el ejemplo de dedoica, ¿no? Nos apareció. Los verbos de temor. Aparecen también con completivas de joti y con interrogativas indirectas, ¿sí? Estos son, insisto, un resumen de las subordinadas que aparecen en los fenómenos de prolepsis. Respecto del registro, el fenómeno ocurre en diferentes periodos de la literatura y en diferentes géneros que van desde Homero hasta el griego del Nuevo Testamento, ¿sí? Vieron que les adelantaba que también por eso me interesaba que al principio vieran varios ejemplos para que también observaran esto, ¿sí? Desde Homero hasta el Nuevo Testamento. Y respecto puntualmente de los géneros, aparece sobre todo, esto sí, en textos dramáticos, en comedia, en tragedia, en los diálogos platónicos, que son textos que tienen pronta coloquial, pero no deja de aparecer en autores que son, digamos, que escriben en prosa, en donde o sea, no podemos en todo caso negar que pueden llegar a tener alguna impronta coloquial, bueno, no lo negamos, pero son textos claramente escritos en prosa, por ejemplo, de Tucídides o Jenofonte, ¿no? Y de hecho les puse ejemplos a propósito para que esto también lo tuvieran presente. Bueno, entonces esto respecto de las apariciones del fenómeno. Respecto de en qué caso aparece el objeto proléptico, bueno, la mayoría de las veces, que son los ejemplos que les puse al principio, el caso en el que aparece el objeto adelantado es el caso acusativo, porque el verbo es transitivo y requiere ese verbo, ¿sí? Y después, mucho menos frecuente, pero no deja de aparecer, el caso genitivo, ¿sí? De nuevo, el genitivo ese va a ser el régimen verbal, ¿sí? Yo acá les pongo ahí un ejemplo de la Ciropedia de Jenofonte, Epemeleto, Autón, Hopos, Anamfilobos, Aei, Andrápoda, Diateloien. Es el ejemplo. Me quedó la letra un poco chiquita. Se ocupaba de que ellos continuaran siendo siempre esclavos voluntariamente. Ahí entonces les marqué ese autón, que es el genitivo proléptico, que, bueno, el fenómeno es el mismo, o sea, este autón sería el sujeto adelantado, sería el sujeto de diateloien, pero está en genitivo porque epemeleto rige genitivo, ¿sí? Entonces, el fenómeno es el mismo, pero en vez de estar en acusativo, porque el verbo en este caso rige genitivo, está en genitivo el elemento adelantado. También aparecen algunos casos en nominativo, no son tan frecuentes. Yo acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, este es de Heródoto, legetai de Joamasis, caijoten idiotes, hos filopotes en, que podemos traducir así básicamente como se dice que Amasis, incluso cuando era un ciudadano común, era amante de la bebida, afecto a la bebida, bueno, como quieran traducir, filopotes. A ver, Joamasis es el elemento proléptico, está ahí claramente adelantado y haría entonces las veces de sujeto en la subordinada de Jos Filopotes en, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, acá también, digamos, al estar en nominativo, el adelantamiento también es curioso, ¿no? Porque ya está en nominativo, o sea, que el hecho de que hubiera salido originalmente de la subordinada, ya hubiera salido como nominativo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, hay algunos casos entonces en nominativo, no son tan complejos en todo caso como y digo, no tan frecuentes como los que están en acusativo o en genitivo. Bueno, acá les marco la relación del sujeto. Bien, y hay otros casos que esto lo paso rápido y, digamos, si no no me hagan caso, si no me siguen.
Si no están familiarizados con esto que les voy a comentar ahora, no me den bolilla. O sea, me interesa más que entiendan bien los casos de objeto en acusativo y en genitivo, estos que están en nominativo, si quieren los pasamos rápido, pero se los comento para que lo tengan presente, si también les llega a parecer, que hay ejemplos en los que este elemento proléptico aparece también en nominativo, pero no tiene relación sintáctica con la principal. Y estos casos en realidad yo no sé si se pueden definir como prolepsis o directamente como lo que las gramáticas llaman nominativus pendens o nominativo absoluto, lo llaman algunas gramáticas. ¿Qué es eso? Es un nominativo que aparece en donde no hay relación sintáctica con lo otro y por eso se habla de o nominativo absoluto o nominativus pendens. Después ahí abajo les pongo alguna referencia gramatical sobre dónde encontrar el nominativus pendens si les interesa. Pero bueno, les resumo rápidamente. En esta oración que es del laques, por ejemplo, tuto toinum proton, epegreso menolages, eipein, andrei tipo testing, ¿no? Eso es lo que dice la oración. Ciertamente, esto es lo que intentamos decir primero, o laques, ¿qué es la valentía? ¿Sí? Así se los traduzco para que se entienda la oración. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí literalmente? Es, ciertamente, esto es lo que intentamos decir primero, o laques. Fíjense ahí, Andrea, que es lo que les marco ahí, la valentía, ¿qué es? ¿Sí? Entonces ven como ahí hay cierto anacoluto en la sintaxis, o sea, ese Andrea efectivamente está adelantado, es el sujeto del lesting que aparece después, pero habría que preguntar si es efectivamente un caso de prolepsis como los otros o directamente lo podemos resolver como si fuera un nominativus pendens o un nominativo absoluto, ¿sí? Insisto, si no me den bolilla si no les sirve para entenderlo, pero bueno, ya que estamos analizando el fenómeno, se los comento, ¿no? Y les decía que abajo les pongo algunas referencias si les interesa indagar en el fenómeno del nominativus pendens. Bien, vamos ahora al orden de palabras frecuente de estas construcciones. En general, como les pongo ahí, el elemento proléptico suele ubicarse inmediatamente antes de la subordinada que lo complementa. Por ejemplo, ahí les pongo el verso que ya habíamos visto de Medea de Eurípides, de Doca auten, y después de auten aparece la subordinada de me. Entonces, como ejemplo de esto que les decía, ¿no? Que el elemento proléptico suele estar inmediatamente antes de la subordinada. Y hay otros casos en donde el elemento proléptico está un poco más alejado de la subordinada y en esos casos se encuentra mayormente en inicio de frase el elemento proléptico. Entonces ahí les pongo un ejemplo de Odisea, en donde aparece auton, usa faoida, posen genus eugetai einai, ¿sí? O sea, no sé ay, no puse el ejemplo, pero no sé de qué linaje, de qué raza se jacta ser, podría ser una traducción. No conozco con certeza, no conozco fehacientemente de qué linaje se jacta, se ve la gloria de ser. Sería una traducción para ese ejemplo. No lo había puesto antes, pero bueno, la idea de este ejemplo es que vean cómo ese autón está ahí bien, está separado de su subordinada, de posen, pero entonces el fenómeno, les decía que cuando estás separado de la subordinada, tiende a estar a principio de oración, ¿sí? Esto ténganlo presente también por lo que les decía de si esto también le podemos encontrar alguna vuelta desde el punto de vista retórico-estilístico a explicar el fenómeno. Bien, vamos ahora les voy a comentar algunas interpretaciones, explicaciones que han dado los distintos lingüistas sobre el fenómeno. Les resumo acá y después se los explico. Algunos van a hablar de transferencia, movimiento, transformación. Algunos van a hablar de cruce o de amalgama. Hay otros autores que van a hablar de anacoluto, de parataxis. Y algunos van a dar una explicación basada en el uso de los casos. A mí, les adelanto, por esta es la que más me convence. Y bueno, les decía que finalmente vamos a hacer algunas consideraciones retórico-estilísticas que, como les decía, para mí hay que usarlas en complemento con las gramaticales. Bien,
por las dudas aclaro que este panorama que yo les doy en realidad es para que también ustedes evalúen cuál es el que más los convence. Yo les puedo dar mi opinión, pero insisto en que también la idea es que a ustedes les sirva como para instancia de reflexión. Esto también, mientras haya entendido, por lo menos desde el punto de vista formal, en qué consiste el fenómeno. A ver. Decíamos que hay autores que van a hablar de transferencia, movimiento, traslación, transformación. Y a mí acá lo que me interesa destacar primero es lo curioso de este vocabulario tan metafórico, ¿no? O sea, movimiento, transferencia, transformación, no parecen categorías gramaticales, en verdad. Y esto lo comento para que tengamos presente ya la dificultad en la que se ven los lingüistas a la hora de tratar el fenómeno. O sea, no es tan sencillo, y esto también se los comento a ustedes como para que, en caso de que todavía no terminen de entenderlo o les cueste también identificarlo, bueno, piensen que no es tan sencillo como parece, entendiendo, por ejemplo, esto, que incluso hay gramáticas, incluso las gramáticas alemanas tan formales, usan estos términos no tan técnicos para describir el fenómeno. A ver, ¿dónde estaría esa transferencia, ese movimiento? Bueno, es algo que adelantábamos, ¿no? Yo les pongo de nuevo y acá voy a empezar a usar este ejemplo de Ilíada, conozco cómo mi hermano sufría, así sencillito, lo voy a cortar incluso para usarlo de ejemplo en los demás casos, ya porque vamos a estar transitando las diferentes posturas del fenómeno, así que nos quedamos con un ejemplo que ya nos resuene y que tengamos en la mente rápido. Entonces, acá que tenemos, en este conocía de corazón a su hermano cómo sufría, o conocía cómo sufría su hermano, tenemos que este Delfeón, decíamos, es entonces el elemento adelantado y José Poneito es la subordinada. Entonces, ¿dónde está esa transformación o ese movimiento? Bueno, es lo que decíamos. Saldría ese sustantivo del fos, estaría dentro de la subordinada y sale de la subordinada. Entonces, ahí estaría esa transferencia o movimiento del que hablan las gramáticas, ¿sí? Decíamos que hay otras gramáticas que hablan de cruce, amalgama, fusión. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Bueno, estaríamos hablando de dos ideas que están acá fusionándose. Por un lado, la idea del verbo oida con adelfón, bueno, adelfón, está acá el sustantivo. Esa sería una primera idea. Y la otra idea que estaría en juego es la del verbo oida con su subordinada. ¿Sí? Entonces, la prolepsis se explicaría, dirían algunos gramáticos, como una fusión de estas dos ideas. La de que conocía a su hermano, pero a su vez, bueno, conocía cómo sufría. ¿Sí? Hay otra interpretación que hablará de anacoluto, o sea, cuando se rompe las relaciones sintácticas, ¿no? Hay una disolución de las relaciones sintácticas. ¿Dónde estaría eso? Y bueno, ahí estaríamos hablando de que conocía a su hermano, ahí les pongo ahí la barra, ¿no? Y ahí vendría como una especie de corte, de sintáctico, y después viene el otro, bueno, cómo sufría. A mí esta interpretación no me termina de gustar porque no es, digamos, del todo descriptiva del hecho de que en rigor el Delfeón está jugando sintácticamente, o sea, hoy depende del oida, ¿no? Pero también está en relación con el eponeito de la subordinada. Entonces, el anacoluto, al disolver la sintaxis, me parece a mí que por lo menos no da cuenta digamos, de la complejidad del fenómeno, a mi juicio, insisto, ¿no? Hay autores que postulan que perfectamente se puede explicar como un anacoluto. Hay un autor que es Fraser, a quien yo retomo, y bueno, ya les digo, todas las referencias bibliográficas las encuentran hacia el final. Fraser habla, o sea, toma la idea de anacoluto, pero lo que menciona es que en realidad ese anacoluto estaría, digamos, formado sobre la base de la doble transitividad del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el verbo oida tiene un régimen que es un objeto directo, que es además es un elemento concreto de la realidad, del fos, y esto lo vamos a ver también en otros ejemplos si los piensan. En general el elemento proléptico es algo concreto o algo que señala algo del mundo real, llamémoslo así vagamente, pero de eso sería concretamente lo que señala Fraser cuando habla de este elemento proléptico, o sea, algo del mundo real, algo concreto. Entonces, oida tiene un régimen que es un objeto directo, que es este verbo concreto, y después oida también puede regir construcciones sustantivas de hot y de lo que sea. Entonces, una idea más abstracta, una idea.
¿sí? Entonces, ese anacoluto en todo caso descansa en la doble transitividad del verbo. Esta explicación a mí en todo caso ya me gusta un poco más porque juega relacionando las dos partes, digamos, ¿no? Que están involucradas en el fenómeno. Hay otros autores que van a hablar de que existe acá una parataxis, o sea, la conjunción, ¿no? La juxtaposición de dos ideas. La parataxis a mí tampoco me termina de convencer, porque sería eso, de nuevo, la adición de dos ideas. Conocí a su hermano, más, bueno, cómo sufría. A mí de nuevo, esta interpretación de la parataxis me queda corta para la complejidad del fenómeno, me da la sensación a mí, ¿no? Bien, les decía que esta por ahí sí es la interpretación que a mí me gusta más, que es la del acusativo de relación, que es, a ver, recordemos que es el acusativo de relación, acá les pongo un ejemplo: Joanthropos, tondactylon, algei, ¿no? Ahí en tondactylon tenemos el acusativo de relación, que es, bueno, el hombre se duele en cuanto al dedo, o sea, le duele el dedo, ¿no? ¿Qué es el acusativo de relación? Es el tema, la referencia general respecto de la acción verbal, ¿sí? ¿Por qué me interesa o por qué me parece plausible hablar de acusativo de relación en este caso? Porque el acusativo de relación, dicen las gramáticas, es un acusativo que se conecta con el verbo, pero de una manera mucho más laxa que la relación de transitividad que ejerce un verbo con su objeto en acusativo, ¿sí? Es un acusativo relacionado con el verbo, pero de manera menos fuerte, podríamos decir, que la transitividad, ¿sí? Retomo ahí, por eso yo les decía que a mí ese juego con la doble transitividad de la que hablaba Fraser, que habíamos mencionado antes, me gusta porque tiene ese valor también, ¿no? Entonces, yo acá lo pienso, esta idea, y ahora vayamos, bueno, esto era un ejemplo para recordar en qué consiste el acusativo de relación. En cuanto a qué, entonces se produce esa acción verbal. Bueno, en el caso de estos ejemplos de prolepsis, ¿dónde estaría entonces la explicación para el acusativo de relación? Y bueno, conocía, ¿en cuántos hermanos? ¿Cómo sufría? ¿Sí? A ver, ustedes me dirán, bueno, ahí les agregaba como ejemplo esta idea de que sí, efectivamente, el acusativo de relación lo que hace es en cuanto a qué, el tema general, es el que queda adelantado ahí en la prolepsis, y después, bueno, la idea, ¿no? Puntualmente, cómo sufría. Iba a dar mi objeción, que es, ustedes vieron también casos de genitivo, ¿sí? Dijimos que no eran tan frecuentes, pero que aparecían. En los casos de nominativo no tiene sentido, porque bueno, el nominativo en la oración principal es sujeto, pero en los casos en los que había genitivo, que el genitivo ahí sí depende o sea, es un complemento del verbo. Lo que sí les puedo decir, no voy a ahondar ahora en detalles, en todo caso los remito a que después revisen el ejemplo que teníamos en genitivo, pero piénsenlo que de todas formas ese genitivo era también el tema en relación al verbo principal. Se ocupaban o se preocupaban de esto, ¿sí? Se ocupaban de esto. Era el ejemplo que teníamos, por ejemplo, se ocupaba de ellos, de que continuaran siendo esclavos siempre voluntariamente. Era el ejemplo de Genofonte. Bueno, ahí también ese autón es el tema del que se ocupaban, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista semántico, también abarca las mismas posibilidades del acusativo de relación, ¿sí? Insisto, no es que me tengan que creer, pero, o que tengan que seguir mi interpretación, pero bueno, es una interpretación que por lo menos, a ver, a mi juicio, me parece un poco más completa que verlo o como un anacoluto o como una parataxis, ¿no? Bien. Y ahora yendo a las consideraciones retóricas y estilísticas, bueno, acá lo que les decía antes es que me parece que las tenemos que pensar en vinculación con el fenómeno desde el punto de vista gramatical. De todas formas, vimos lo deficiente que son también la gramática estructural para explicar el fenómeno, y que de hecho por eso también les di todas estas posibilidades, estas variantes, porque no sé si convence una sola. Pero bueno, lo dirán ustedes, lo concluirán ustedes. A ver, en primer lugar, hay claramente acá una intencionalidad enfática, ¿sí? Ese énfasis puede ser por generar sorpresa, por querer argumentar algo de manera rápida, por querer, eso, simplemente, o sea, dar fuerza a una determinada palabra, adelantándola,
¿sí? Eso sería, digamos, una consideración a tener en cuenta. Entonces, en contexto, ustedes cuando se encuentran con un objeto proléptico, es algo que tienen que pensar para entender el texto en el marco en el que se encuentra esa oración, ¿no? En donde hay prolepsis, ¿no? Y acá hago una aclaración respecto de el orden de palabras en griego, porque bueno, a ver, yo le cito por ejemplo a Dover, que tiene este libro sobre el orden de palabras en griego, y lo que dice Dover, y bueno, los que estudian estos temas, los lingüistas en general, van a decir, y ustedes lo saben también, desde griego 1, que los alumnos se quejan de que el orden de palabras en griego también es variable, ¿no? O sea, uno encuentra a veces los complementos donde no se los espera uno como hablante del castellano, ¿no? Entonces, es real esto, o sea, hay un orden de palabras que es móvil, sobre todo en poesía, estamos de acuerdo, pero de todas formas, los autores, sí, los lingüistas están de acuerdo en que hay un orden de palabras esperable, hay determinadas frecuencias y en todo caso, digamos, ahí está la prolepsis cuando es marcada, es precisamente por eso, ¿sí? Porque, a ver, si existen las construcciones de jos y joti, las interrogativas indirectas, las construcciones de los verbos de esfuerzo, de temor, ellas mismas, así. Entonces yo podría tener al verbo y después estas construcciones. ¿Por qué se adelantó ese sujeto de esa subordinada en la prolepsis? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí es donde juega la importancia de marcar la prolepsis, ¿sí? O sea, no es una construcción que es verbo más subordinada, con su sujeto y su verbo. Es ese sujeto que se adelantó, ¿sí? Y que de hecho se adelantó siendo objeto o genitivo, dijimos, régimen del verbo, ¿sí? Entonces, ahí está, en todo caso, la, la importancia de marcar la prolepsis, en que en ese sentido es que hay como una alteración del orden de palabras, ¿no? Bien, y les agrego también para que lo tengan presente, no lo vamos a desarrollar acá, que es un tema complejo, pero les traigo acá estas categorías de la gramática funcional respecto del tema y rema, lo dado y lo nuevo, en donde también, si lo pensamos para el elemento proléptico, y esto que también mencionaba este autor respecto de cómo el elemento proléptico es este elemento del mundo cotidiano, del mundo concreto, el elemento proléptico sería el tema o lo dado, o sea, aquello que yo le quiero poner primero en evidencia y después lo explico. ¿Sí? Después doy la explicación, doy lo nuevo. ¿Sí? Yo conocí a mi hermano es de lo que venimos hablando, por ejemplo, ¿no? Estoy descontextualizando el ejemplo de Ilíada, ¿no? Pero estoy haciéndolo a propósito didácticamente nomás. Entonces, a mi hermano sí lo conozco. Y después sigo con lo nuevo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir de mi hermano? ¿Cómo sufría? ¿Sí? Que conozco o que sé cómo sufría. ¿Se entiende a lo que voy? Es complejo porque, bueno, incluso dentro de esta categoría de tema y rema hay algunos lingüistas que también discuten si en realidad qué sería lo nuevo, qué sería lo dado. Bueno, eso los dejo aparte y si les interesa al final del video les dejo la bibliografía. Pero, bueno, no quiero dejar de mencionarlo porque también es algo a tener en cuenta que puede complementar las categorías de la gramática estructural. No quiero dejar de señalar también la cuestión oral en esto que estamos discutiendo, porque hemos visto cómo dijimos que el registro de apariciones del fenómeno de la prolepsis es muy frecuente con textos de impronta coloquial. Dijimos que no es privativo de ellos, pero sí aparece muy frecuentemente. Entonces habría que ver también qué influencia de la oralidad hay ahí, ¿sí? Cuando uno habla en la oralidad muchas veces anticipa porque le quiere dar preeminencia a una determinada palabra y después, bueno, continúa, ¿sí? Piénsenlo, y ahí también a veces se dan relaciones de anacoluto, en donde no se sigue del todo una relación sintáctica coherente entre lo primero que uno dijo y lo que se dice después. Bueno, y con esto entonces finalizamos la explicación sobre el fenómeno de la prolepsis. Les dejo la bibliografía hacia el final del video y insisto en la importancia que me parece que tiene, ¿no? Para considerar tanto los fenómenos desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista retórico-estilístico, que me parece que ahí está la riqueza del estudio de la prolepsis. Siempre, digamos, ver el ejemplo, pero ver el ejemplo en su contexto para ver qué es lo que estilísticamente, retóricamente está, o incluso comunicacionalmente, está funcionando ahí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.